Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una clase tan importante. Esta es la clase número 15 de nuestra primera fase de las 50 clases, la fase A de la conferencia. Esta clase vamos a tratar unos temas tan importantes como lo es poder comprender realmente cuál es la diferencia y qué realmente significa lo que es ego, personalidad y esencia en cada uno de nosotros. Si nosotros pues vamos a ir más a fondo en esta conferencia, pues podremos detallar realmente, y el objetivo es principalmente conocer en nuestro diario vivir cuándo se representan cada una de estas, digamos, de estas circunstancias en nuestro diario vivir. Muchas veces pensamos que tomamos decisiones de manera consciente y en realidad es nuestra personalidad o el ego el que nos está dirigiendo en nuestro diario vivir. Es muy común que en este camino, a medida que vamos avanzando, creamos que nuestra conciencia se ha ido liberando y hemos tomado decisiones con nuestra conciencia. Y la realidad, como lo veremos en esta clase, las decisiones se toman muchas veces por la personalidad y el ego. Así es. Y entonces es acá donde nos vamos a dar cuenta determinando y definiendo cada uno de estos aspectos. Y vamos a comenzar con lo que es lo que le llamamos qué será el ego. Pero antes de eso vamos a ver cuál es realmente el objetivo principal de esta conferencia, en donde vamos a comprender al detalle, como le menciono, cada uno de estos aspectos. Acá el objetivo de esta conferencia es poder enseñar la diferencia de cada uno de estos aspectos y digamos en lo que se diferencia en cada una de nuestras actividades en nuestro diario vivir, para así poder aprender y observar y sobre todo poder distinguir dónde se está representando cada uno de estos aspectos en nuestra vida o en nuestro diario vivir. Bueno, y estos aspectos se pueden entender en tres tipos de actos que realizamos cada día en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos tres actos que se hacen de manera consciente, inconsciente y actos del ego. En los actos del ego realmente es lo que nos sucede en nuestro diario vivir cuando no tenemos nuestra autoobservación activa, cuando seguimos andando de manera automática por la vida y permitimos que el ego tome la decisión y lleguemos a las recurrencias. Recordemos que mientras no tengamos la autoobservación, el ego es el que nos rige y esto nos llevará a tener karmas o recurrencias. Luego tenemos acciones accidentales que por la misma razón, por estar completamente adormecidos, nos distraemos, cometemos errores, dejándolos avanzar como con un defecto de la ira y creamos nuevas recurrencias. Y los actos conscientes, que realmente es cuando ya estamos trabajando en nuestra autoobservación, es cuando tomamos decisiones desde el corazón y no dejamos que el ego tome decisiones por nosotros. Eso realmente son estos tres actos que estamos trabajando en el diario vivir. Así es, y veamos realmente lo importante que es comprender esas diferencias. Ahora bien, vamos a hablar realmente de lo que es, ¿qué será el ego? ¿O qué realmente es el ego? Pues realmente el ego acá nosotros se determina o se conoce como diferentes nombres. Son esos yoes, por ejemplo, que tanto hemos mencionado desde el inicio de nuestras conferencias. Son esos agregados psicológicos también que se suelen llamar, de esos actos en los cuales ellos son dueños y nos mantienen como unas marionetas totalmente, digamos, manipulados. Otra de las formas como ellos se llaman son defectos o son también errores, deseos, tentaciones, instintos, formas del ser de mí mismo, pues, también se conocen como pecados, demonios. Anteriormente en lo que es el antiguo Egipto se le conocía como demonios rojos de Set, también se le conoce como esos diablos, y aquí nos damos cuenta que, digamos, ese término hoy en la sociedad es como, lo vemos como algo externo, ¿sí? Cuando hablamos de diablos o diablo, o sí, ese término pues lo vemos algo externo y realmente internamente es lo que nosotros poseemos, y eso hay que comprenderlo.
También se le conocen como de las tinieblas interiores, la injusticia, lo que es la ignorancia, el sufrimiento, el dolor, los recuerdos, pues tiene varias formas de catalogarlo, pero siempre lleva un mismo concepto, que son esos agregados que nos hacen actuar y nos hacen dejar consecuencia de esos actos que pues en la mayoría de los casos realmente no son beneficiosos. Y hablamos de yoes siempre en estas conferencias porque realmente es el yo iracundo, el yo celoso, el yo emocional, el yo triste, que siempre se van expresando, porque nada es del exterior, siempre es de nuestro interior. Entonces, algunas cosas de la psicología, de nuestro yo psicológico, que vamos a ir comprendiendo. Veamos desde las primeras clases, para las personas que que es la primera vez que están viendo esta conferencia, les vamos a recomendar que revisen la conferencia número 2, donde detallamos estos temas, porque nuestros defectos, nuestros yoes, se encuentran en la quinta dimensión y se expresan por medio de nuestra personalidad en la tercera dimensión. Recordemos que nosotros tenemos siete pecados capitales, que son normalmente conocidos, o 7 yoes causa, que todos los que conocemos: la codicia, la ira, la lujuria. Y estos yoes, a medida que van interactuando y van teniendo más control en nuestra vida, se van engordando. ¿Y esto por qué se engorda? Porque nosotros no los autoobservamos y les vamos dando cada día más y más poder en nosotros. ¿Y ellos cómo se expresan? Por medio de nuestra personalidad. Cada vez que permitimos que el yo iracundo se exprese, le estamos dando el poder a este defecto para que para que se engorde. Y cada vez que nosotros estamos en automático, el yo avanza y se engorda y se adueña de nuestra personalidad. Es por eso que la autoobservación, y con esta clase vamos a complementar muy bien cómo realmente está correlacionado el ego, la personalidad y la esencia. Así es, y así nos vamos a dar cuenta cómo cada uno de estos yoes, pues a medida que nosotros realmente seguimos adormecidos y no los vamos trabajando, cómo se van engordando y cómo se van pues realmente formando cada vez de una mayor consistencia, por así decirlo. Ahora bien, estos yoes es importante comprender, así como lo menciona Alejandro, que existen unos yoes que son unos yoes causas, digamos unos yoes de raíz, pero también hay que comprender que existen unos yoes que son nuevos o están recién creados. ¿Y qué quiere decir esto? Anteriormente, pues esos yoes causas o esos grandes yoes vienen de existencia en existencia, pero en la actualidad han habido existencias más cercanas en donde se han creado esos distintos yoes. ¿Cuáles son esos nuevos yoes de los cuales hablamos? Pues tenemos ejemplos muy claros como lo puede ser ese de las redes sociales. Hoy en día, ¿quién no se da cuenta realmente que el manejo de las redes sociales es un tema que sencillamente ha absorbido cada vez al ser humano? Cada vez nos cegamos y nos embolatamos y digamos que nos envolvemos en ese mundo donde se nos pierde tiempo y distancia y todo lo que quiera. El celular es otro de los yoes que tenemos, y por más que no lo creamos, el celular hoy en día se convierte en una extensión más de nuestro cuerpo. Otro que existe es la televisión, esa forma de que hay a veces, y de hecho hasta nosotros como niños antes, que era lo que hacíamos, normalmente pues pasábamos tanto tiempo viendo series o viendo lo que son dibujos animados, y hoy en la actualidad también es así, y no solo con las nuevas generaciones los vemos hasta con nosotros los adultos. Ahora también existe ese yo, el lector, por ejemplo. Y muchas veces dirán, pero ¿cómo así? Si a mí me encanta leer y yo soy de las personas que vivo siempre. Pues realmente eso es un yo que se enfoca mucho al tema del tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo uno realmente se gasta leyendo, y hay personas que hasta tienen ciertos límites y se proponen a leer N cantidad de libros mensualmente o semanalmente, y si no lo hacen, pues es un tema que se siente incómodo a la persona. Y aquí es donde nos damos cuenta que estos yoes
nos llevan es a un sufrimiento, a un dolor o a una angustia, a un desespero, porque cuando no hacemos esas actividades que ellos nos tienen allí esclavizados, pues sencillamente nos sentimos incómodos. Lo mismo pasa con los videojuegos, con el cine. Hay personas que le encanta ver tanto cine, que se proponen de hecho hacer eso, y semanalmente tienen que ver cada estreno y todas las películas, y bueno, nos damos cuenta cuánto tiempo realmente invertimos en eso. También existe el yo de la pornografía. Analicemos internamente actualmente cómo se encuentra realmente ese tema a nivel social y en nosotros. También el yo coleccionista, y bueno, así existe N cantidad de yoes nuevos que se han ido creando, y hoy en día pues realmente seamos conscientes y comprendamos que es la realidad de lo que vivimos en el diario vivir en esta sociedad. Y ahora observemos estos defectos, cuál es su función en estos momentos de nuestra modernidad y desarrollo tecnológico, que creemos que estamos en una meca de la humanidad, en lo mejor de nuestra humanidad. Realmente todo esto que acabamos de decir son distractores y están alimentando algo que se llama es nuestra pereza, nuestro ocio. Y como vemos, es importante que veamos la realidad de nosotros y la llevemos a lo que tenemos en nuestro interior. Entonces vemos que tanto el celular, las redes sociales nos absorben. Hay un promedio que una persona puede ver unas 100 a 200 veces el celular en un día. Y eso lo que nos está permitiendo es ociosidad, porque vemos muchas bobadas. Así hablemos de muchas cosas. Entonces nuestro defecto, estos defectos psicológicos viejos, vamos a hablar ahorita sobre el de la pereza. La pereza es uno de los defectos más gordos que tenemos nosotros y nos ha acompañado desde que iniciamos nuestra existencia. Y cada vez que, como dejamos la ociosidad que se controle nuestra vida, esta ociosidad alimenta este yo causa y se empieza a hacer más fuerte y más fuerte. Hasta que no tenemos una autoobservación y no somos conscientes, este yo nos va a controlar. Por eso gastamos tanto tiempo en todo lo que acabamos de explicarles y se nos empieza a aparecer el parrandero, el divertido, el que se aburre de la nada, y se aburre, imagínense, se aburre con cine, televisión, celular, internet. El degenerado, el desobediente, que no le dan ganas de hacer nada, el que es el antipático, en fin, este yo de la pereza, si nos autoobservamos y si los invitamos a que hagan un ejercicio de verse, se dan cuenta que la ociosidad que tenemos en nuestro diario vivir es muy alta, demasiado alta, y eso no nos está dejando avanzar en nuestro trabajo de autorrealizarnos. Así es, y así como vemos que existen, como lo mencionábamos, esos yoes viejos, existen esos yoes nuevos o recién creados, también comprendamos algo, estos yoes realmente tienen una evolución. Y acá, ¿qué quiere decir? No hablamos precisamente de esa evolución por la parte que normalmente creemos que no, es que cada vez vamos avanzando cada vez más. Pues estos yoes también tienen un proceso en donde ellos cada vez, si nosotros les dejamos, ellos van pues avanzando y se van tomando cada vez más propiedad de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestra máquina humana, como lo hemos mencionado. Ahora bien, es importante comprender que como estos yoes evolucionan, tienen su crecimiento, por así decirlo, ellos cuentan como con una familia, ¿sí? Como unas ramificaciones, primos, hermanos, una familia. Y por ejemplo, en este yo de uno de los yoes causas, como lo es el yo de la lujuria o el yo lujurioso, tiene su familia. Y sus familias son el yo del adulterio, por ejemplo, el yo voy al prostíbulo, el yo conquisto, el yo me masturbo, el yo del sexo anal o del sexo oral, el yo que realmente actualmente se ve mucho en la sociedad como es el yo homosexual, bien sea el pasivo o el activo, el yo auto-homosexual, el yo de la zoofilia o el yo zoofílico. Y pues realmente ahí nos damos cuenta que este yo lujurioso, miren esas ramificaciones que tiene, y esto es por mencionar algunos de ellos. Y cuando hablamos de yo, ¿a qué nos referimos? Pues
Hoy en la actualidad es importante comprender que ese término o ese concepto que se le da al yo mismo, yo porque yo soy primero, yo soy importante porque yo me quiero, porque yo esto, porque yo aquello, vamos a ver realmente cuál es el equilibrio que existe en ese lenguaje, porque realmente cuando nosotros hablamos de yo y yo y yo, pues acá realmente a qué le estamos dando prioridad, pues le estamos dando prioridad a estos agregados psicológicos. Realmente nosotros con esos yoes nos definimos como conciencia, nos definimos realmente como esa naturaleza y esa parte de esencia que nosotros tenemos, pues es ahí donde pues le dejamos para analizar realmente esos conceptos y esas realidades de hoy en día de cada uno de nosotros. Pero esos yoes, por ejemplo, este lujurioso, ¿cuál es su fuente? Porque la lujuria se mantiene con un yo célibe también. Así es, y ese yo célibe pues también tiene esas ramificaciones. Eso es una de las familias que digamos que él tiene, porque también dentro de este yo, otros que existen es ese yo, por ejemplo, el yo lesbiana, el yo del incesto, el yo el yo práctico del sexo oral, como lo habíamos mencionado, o el yo minetero. Por eso si nos damos cuenta, como lo decía Alejandro, estos yoes por medio del ocio, sencillamente una cabeza con ocio o desocupada, pues sencillamente empieza a maquinar y a buscar nuevas experiencias, a buscar nuevas, digamos sí, nuevas situaciones o experiencias que lo único que llevan es que a ir alimentando estos yoes. Y aunque nos crea imposible o nos crea muy difícil de comprender, es la realidad. Entonces, por eso vamos observando que estos defectos, por ejemplo, este yo lujurioso, su propósito siempre es llevarnos a que perdamos nuestra energía creadora sexual, llevarnos siempre al extremo y a expulsar nuestra energía. ¿En eso qué se va a traducir? En que nos va a dar más pereza. Eso alimenta bastante la pereza. Este yo lujurioso alimenta mucho la pereza. Entonces, estos yoes los podemos ir eliminando de una manera muy sencilla realmente. Así, lo que pasa es que se requiere mucha disciplina. Y como lo hemos venido hablando incesablemente durante todas las conferencias, la autoobservación en este camino es muy importante. Y adicionalmente la disciplina de observarnos, de eliminar, de juzgar el defecto, porque a medida que nosotros comprendemos un defecto, le podemos pedir a nuestra Madre Divina que elimine el defecto y que nos siga apoyando, porque mientras no comprendamos un defecto, no comprendamos la escena en la que el defecto se presenta, no podremos pedirle a nuestra Madre que lo elimine. Eso es muy importante. Entonces, es importante que comprendamos por qué lo hace el defecto, a observar muy bien esa escena y cuándo lo hace. Y en esos momentos, tú lo vas observando y le vas pidiendo muerte a este defecto. De esa manera, así el defecto no va a gobernar nuestra vida, no se va a adueñar de nuestra vida y ahí es cuando tenemos el control de nuestra existencia. Y al tener el control de nuestra existencia, avanzamos en este camino de autorrealización. Así es. Y es importante también comprender que eso, al tener el control, pues sencillamente no nos van a manejar y no nos van a impedir eso que ellos tanto buscan, que es impedir este avance interior, este avance en el conocimiento de nosotros mismos. Ahora bien, es importante comprender que así como lo hablábamos en la antigua, en la clase número 10, no, en la clase número 12, qué pena, cuando hablábamos de lo que es la recurrencia. Nosotros acá mencionábamos que esas recurrencias se daban por medio de acciones o consecuencias que estos yoes dejaban ahí, pues ahí pendientes, esos compromisos. Y acá es donde también resaltamos y destacamos que cada uno de estos yoes origina esas recurrencias. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos yoes, cuando no ha sido trabajado o eliminado, pues sencillamente cuenta por cobrar. Cada uno de ellos tienen ese compromiso y tienen compromisos muy puntuales en donde tienen que cobrar y por ende se tiene que pagar. Ahora bien, con estas recurrencias que nosotros mencionábamos, que son consecuencias de ellos, es importante comprender que si no trabajamos sobre estos yoes para poder comprenderlos, sobre todo hacerles ese seguimiento y poder realmente eliminarlos,
pues sencillamente se van a seguir repitiendo acciones en cada una de nuestras existencias, se van a ir repitiendo de manera pues constante, se va a hacer un hecho, unos actos repetitivos, que la idea acá es pues eliminar esos defectos, enfrentarlos y acabarlos. ¿Para qué? Para que estas recurrencias no vuelvan a estar presentes en nuestra existencia. ¿Y qué mueve todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, en todo en la naturaleza? Es el deseo, la fuerza, que el deseo, este yo del deseo es el que está moviéndonos a tomar todas las decisiones que estamos haciendo en nuestro diario vivir. El deseo de tener el dinero, el deseo del placer, el deseo de la lujuria, del deseo y todo nace de nuestro centro emocional. Ahí es cuando el deseo empieza a trabajar. Y si nosotros no controlamos el deseo, porque además el deseo nos engaña, el deseo a veces nos lleva a un momento de una felicidad que realmente no es la felicidad es realmente de la conciencia, pero esos momentos de alegría realmente, la alegría realmente es del ego. La palabra, lo que representa la alegría es del ego. La felicidad se va a experimentar desde nuestra conciencia y es algo muy, muy, muy elevado. Entonces, ese deseo por eso cuando nosotros nos autoobservamos, vamos a controlar esos deseos de comer de manera exagerada o perder nuestra energía creadora sexual por teniendo relaciones y cada vez liberando, expulsando esa energía y cada vez se está perdiendo. Por eso tenemos tanta degeneración en este momento, porque si usted se da cuenta, el deseo es completamente insaciable, siempre se va a querer más y siempre nos va a pedir más emociones y más cosas que nos van a llevar abajo. Entonces vamos a ir mirando que este deseo nos lleva a tomar decisiones muy a la ligera y decisiones que nos llevan a momentos karmáticos o de recurrencia. Así es, y pues esos yoes del deseo, pues si analizamos hay N cantidad de yoes que realmente inspiran a lo que es el deseo de comer, el deseo de hablar, el deseo de divertirse o de ir a tomar, pues ahí analicemos realmente en nuestro diario vivir cómo se representan. Ahora, si vamos entendiendo, a medida que vamos trabajando en este camino, vamos a darnos cuenta que cada defecto tiene una gran sabiduría en su interior. Y cada vez que nosotros eliminamos un defecto, el deseo de comer en exceso, empezamos a valorar y a ser conscientes que la comida se mesura y no se necesita los excesos. En diferentes escenarios. Ahora, cuando le ganamos a este defecto y lo eliminamos, vamos a ganar sabiduría y vamos a darle más fuego, más fuerza. ¿Y el fuego qué es? Más fuerza en nuestra práctica de transmutación de la energía creadora sexual. Por eso estos tres pilares de este conocimiento, que es el nacimiento y la muerte y el sacrificio, están siempre íntimamente relacionados. Así es. Ahora bien, si ya vemos la importancia realmente de definir esto que es el ego, ahora vamos por el siguiente término. Realmente, ¿qué será lo que se conoce o qué realmente es la personalidad? Acá comprendamos que la personalidad es un vínculo realmente, un vehículo, digámoslo así, es un vehículo energético, ¿sí? Antes habíamos ya mencionado que este vehículo es el que realmente tiene allí o es el que permite que los yoes realmente se movilicen o transiten lo que es en este mundo físico y en cada una de nuestras existencias. Ahora bien, esta personalidad es importante comprender que se va formando con patrones en lo que es a los primeros, digamos, 7 años de la vida y cada vez se va rebusteciendo pues mucho más a medida que realmente vamos avanzando en nuestra existencia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cada yo
cada vez va a ir pues aumentándose y cada vez más se va poniendo más grandecito por los hechos y los actos que nosotros pues vamos a cometer por ellos, realmente por el manejo de ellos. Ahora bien, se dice que esta personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la personalidad acá, como lo mencionábamos también anteriormente, como es ese vehículo, cuando nosotros morimos físicamente, ya digamos que esa personalidad puede quedar en lo que es en el tiempo, puede quedar por ahí divagando, eso que le dicen llamar espíritu o que vi algo por ahí y se me presentó aunque ya estaba muerto. Realmente acá no es que sea la esencia de la persona cuando eso se presenta. Realmente acá lo que se presenta es ese vehículo energético que va por ahí divagando. Cuando se recuerda mucho a la persona, pues ese vehículo se va alimentando de esas energías de recuerdo, de evocaciones, y pues eso es lo que mantiene todavía, digamos, en el tiempo a esta personalidad. Ahora, a medida que realmente se vaya olvidando o se vaya dejando de recordar, pues sencillamente esto va perdiéndose en el tiempo, ya se va disolviendo. Acá también esta personalidad es importante comprender que no existe futuro para cada personalidad. Comprendamos también que nosotros por cada existencia pues vamos a ir teniendo una diferente personalidad a medida que pues realmente vamos lo que es trabajando y a la vez vamos digamos que resolviendo esas deudas que tenemos. Y también otra de las cosas importantes a comprender por la personalidad es que se forma en cada existencia y que los yoes se manifiestan a través de nuestro cuerpo físico. Ahora mira, tenemos 108 existencias, eso significa que vamos a tener 108 personalidades. Por eso es importante que comprendamos bien ese concepto de la muerte, eso lo que realmente representa la muerte, porque mientras más alimentemos a ese ser que se fue, que tan buena gente, que no sé qué, y le llevemos flores al cementerio, pues esa personalidad se va a tardar mucho más tiempo en desintegrarse y en desaparecer de este plano. Por eso, nosotros realmente somos en nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo se va formando esta personalidad? Cada vez que nosotros vamos creciendo, vamos empezando a tomar unos patrones de copiar. El hijo copia al papá, a veces genéticamente se parecen muchísimo y van empezando a tomar una copia en su entorno como tal, de lo que lo rodea. Su familia, papá, mamá, amigos y la sociedad. Entonces es muy diferente la personalidad que va adquiriendo un niño, un ser, que está en una clase, en una posición económica boyante y en una posición económica un poco más apretada. Entonces, vamos mirando que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo en este periodo de los 0 a los 7, la personalidad empieza a tomar más fuerza y a darse más forma, y los defectos empiezan a contextualizar y a tomar el control de su propósito, ganar terreno y expresarse más y más en nuestro diario vivir. Así es, así también pues es importante comprender que por medio de esta personalidad existen unos elementos que realmente son muy formadores en lo que y concurren en lo que es esta personalidad. ¿Y cuáles serán esos elementos? Pues tenemos lo que es ese nombre y apellido. Por ejemplo, normalmente cuando vemos, nosotros nos pregunta ¿quién eres tú? Pues sencillamente nosotros ahí decimos, bueno, yo soy Pepito Pérez y ya. Y creemos que realmente eso es lo que somos, pero realmente pues es ahí un elemento agregado que va conformando esa personalidad, y a veces hasta los apellidos, bien sea en países o en regiones muy concurridas, pues sencillamente hay apellidos que tienen cierto poder, como dicen, y digámoslo entre comillas, y eso ya determina como que, bueno, eso es lo que yo soy, Rodríguez, bueno, así vamos realmente pues comprendiendo un poco esos elementos que se van representando en esta personalidad. Otros está en el sexo y la edad, pues la persona que nace bajo el sexo femenino o el sexo masculino, la personalidad va a infundir mucho allí. ¿Por qué? Porque hay comportamientos totalmente diferentes en distintos sexos. Ahora en la educación también es otro factor importante, como lo decía Alejandro, no es lo mismo una educación que se puede tener
muy baja de, digamos, de a nivel de recursos a una educación que sea opulente, por ejemplo. En la posición económica, acá se ve muy puntual ese hecho de no es lo mismo que usted vea una persona que ha sido criada bajo, digamos, bajo escasos recursos y una persona que ha sido criada opulentemente. ¿Por qué? Porque pues sencillamente los lenguajes, la forma de hablar, la forma de comprender la vida es muy diferente y hoy por hoy lo vemos mucho en la sociedad. Ahora también otra de los lugares, digamos, de los elementos que conforman esta personalidad son los lugares, los idiomas, los conceptos, los hábitos que pueden tener, las modas, a veces hasta la misma, digamos, leyes de los países, esas distinciones que hay en cuanto a cultura, que bueno, una persona se puede distinguir porque es de este país o de este continente, y también esos oficios o sobre todo las profesiones. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros estudiamos ciertas profesiones o cierta profesión, eso nos va a ayudar también nosotros a la personalidad. ¿Por qué? Porque nos va a ir poco a poco agregando detallitos o características que van únicamente con esa profesión. Pongamos un ejemplo. No es lo mismo que usted vea a una persona, digamos, que ha estudiado leyes, usted hasta en la forma como se viste, todo formalito, con su, digamos que con su maletica y todo, es una personalidad muy seria y bueno, regida por la ley y todo lo demás. Digamos, a una persona que ha sido, digamos, qué sé yo, maestro de obra, por ejemplo, y ojo, acá no entramos en discriminación, pero veamos un poco la diferencia. Pues un maestro de obra pues sencillamente es como más sencillo al vestirse, su comunicación es diferente, y ahí es donde nos damos cuenta que eso influye mucho en esta personalidad de cada uno de nosotros. Y vemos que al final de todo esto, eso es una banalidad y una pérdida de tiempo en nuestro diario vivir, porque nos preocupamos en los títulos, en crecer, en llenarnos de intelecto y en llenarnos de conceptos por unos propósitos básicos y deseos que son el poder o el dinero o cosas que realmente nos van a ir absorbiendo en nuestro diario vivir. Por eso es importante el equilibrio, la autoobservación de lo que se va avanzando en esta existencia. Recordemos, nuestro propósito es la autorrealización. Estas personalidades, existen dos tipos de personalidades, una personalidad pasiva y una personalidad activa. ¿Qué es una personalidad pasiva? Una personalidad pasiva es esas personas que son receptivas a un cambio en su ser, en su conciencia, a que se les plantee una forma de cambio y de conciencia de vivir en su entorno de manera diferente y no en automático, y escuchan. En cambio, existen otras personas que tienen la personalidad mucho más activa, por ejemplo, un empresario que sea muy entregado al trabajo y usted le comenta algo para su ser, para su conciencia, para su desarrollo espiritual, y no plantea, no saca ni el tiempo y siempre dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, está completamente entregado al ego. El ego totalmente lo controla. En cambio, en la pasiva, la conciencia está tratando de salir y de quitarle ese espacio que le tiene robado el ego. Entonces, ¿qué es la esencia? La esencia, como lo hemos hablado desde la primera clase, tenemos el cuerpo físico, el alma o espíritu, alma y espíritu. Nuestra conciencia es la verdadera, la que nunca cambia. Eso significa que nosotros realmente todos somos iguales, todos venimos de una fuente, y cada vez que hay un cuerpo alrededor, sea tu hijo o sea papá, en alguna existencia ellos pudieron haber tenido otra relación contigo, pero es la misma persona, simplemente que nos cambiamos de un cuerpo. Entonces, lo verdadero es nuestra esencia, lo que nos acompaña, que es la que está atrapada el 97% en los defectos, en el ego. Esto lo que nos está llevando y todo este resumen que estamos llegando a este momento es porque hay todo este defecto y personalidad nos atrapa esta conciencia, esta esencia
que es inmortal, que es eterna, que difícilmente este 3% que tenemos libre hoy está completamente adormecida y pocas veces se nos permite conectarnos con ella. ¿Cuál es el propósito al final de este camino? La autorrealización, despertar esta conciencia y llevarla al 100%. Ya hemos explicado en clases anteriores cómo se logra y cuáles son estos avances que se van teniendo cuando se va liberando la conciencia y cuál es el camino que se está tomando. Veamos lo importante realmente de comprender estos detalles tan importantes. Ahora también comprendamos que ese 3% de esencia con el cual nosotros llegamos, que es un 3% real, verdadero, como lo decimos, se manifiesta en los primeros años de nuestra existencia, ¿sí? O sea, desde que estamos bebé y somos muy pequeños, pero llegado, como lo mencionábamos, a los 7 años, digamos a partir de esa etapa, es cuando realmente poseemos ya ese uso de razón y pues allí se empieza a dormir la conciencia gracias a ¿qué? A estos defectos psicológicos que cada vez se empiezan a ver más detallados y se empiezan a hacer más presentes en nuestra vida. Por eso nosotros comprendamos un poco que cuando vemos a un niño recién nacido es una ternura, una belleza, un brillo, una pureza muy bonita, porque pues realmente eso lo reflejamos a nivel físico y es por ese interior que tenemos, digamos, con ese 3% de conciencia. Pero a medida que ese niño va creciendo, pues ya los mismos yoes son los que van actuando y se empiezan a ver diferentes, se empiezan a ver ya con una carita más digamos, más ceños fruncidos, porque ya hay varios agregados psicológicos que se encuentran ya en esa personalidad. Y pues es aquí donde nos damos cuenta, veamos realmente cómo existe una transformación tan completa en nosotros gracias a estos yoes. Y pues realmente aquí la idea es empezar a eliminarlos, empezar a trabajar en eso y poder comprender realmente que esta esencia, nuestro principal objetivo es tener ese 100% de conciencia ya liberada para poder lograr lo que es nuestro trabajo pues interior, en nuestro trabajo de autorrealización. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos o veamos uno de estos ejemplos aprovechando que estamos en el diario vivir y analicemos un poco para poder comprender en este ejemplo que vamos a dar, para poder comprender cómo se van determinando estos 3 factores, lo que es el ego, la personalidad y la esencia. Este ejemplo es, digamos, existe una muchacha, una persona joven, una chica joven, que tiene a su novio, ¿sí? Ellos planifican pues que van a hacer una salida, van a ir al cine, que bueno, ya organizaron su hora, el día que van y todo lo demás. Ella le comenta a su mamá que bueno, ya va a salir con su novio, van a ir al cine y bueno, van a compartir un rato ese agradable momento. Pero su mamá resulta que como toda madre pues le da un consejo, le da sus consejos, bueno hija vaya, mucho cuidado, cuidado con una cosa, cuidado con, como le dicen por ahí, con meter la pata, mosca que no vaya a ser de que va al cine y después lleguen a otras cosas, pendiente. Pero como todo en la vida, pues realmente cuando no se escucha o sencillamente pues se actúa por medio de estos yoes, pues ahí es donde vemos esa manipulación, pues no hacemos caso, hacemos de vista gorda a ciertas recomendaciones. Y acá resulta que cuando la chica regresa a la casa, pues ella vuelve y habla con su mamá y ya le comenta, pues, mamá, imagínate que tenías toda la razón. Juan, pues, digamos un ejemplo, después de salir del cine, pues me invitó a que fuésemos a un lugar más privado y bueno, que me propuso que realmente tengamos relaciones íntimas, que tengamos sexo. Pero pues realmente ella, pues ahí nos damos cuenta que fueron los actores que se fueron presentando. Y ella realmente actuó de una manera consciente. ¿Y por qué actuó de una manera consciente? Porque digamos que cuando lo hace conscientemente, ella dijo pues sencillamente que no. Pero acá con esta respuesta de decir que no, realmente vamos a analizar cuáles fueron los factores y qué actores estaban actuando. Veamos que realmente lo que pasó es que ese yo de la lujuria, que es uno de los que se representó muy puntual, él sencillamente le dijo, bueno, acepta y bueno, y veamos qué pasa y aprovechemos el momento. Pero resulta que la personalidad, que es algo muy distinto,
pues sencillamente empezó a pensar, empezó a maquinar, bueno, pero si yo acepto, resulta que pasamos un buen momento, un momento grato, bueno, y si no me cuido y puedo quedar embarazada, o eso arruinaría mi vida, o puede haber una circunstancia más delicada con mi familia, bueno. Existen N cantidad de circunstancias que eso empezó a maquinar la mente y es acá donde se hizo presente esa personalidad, que esos yoes empezaron ahí a dar vueltas en esa cabeza. Ahora acá comprendamos algo. Realmente fue esa personalidad la que rechazó lo que era la propuesta. Y si realmente nos damos cuenta, ¿dónde queda la conciencia? ¿La conciencia qué hizo? Pues sencillamente la conciencia, si realmente hubiese estado lo suficientemente despierta, pues la conciencia inmediatamente actúa de otra forma. ¿Y de qué forma lo hace? Pues es que cuando nosotros vemos que no es la conciencia que toma la decisión, es porque la conciencia va más profundo, va a la profundidad de la situación. ¿Y eso qué significa? Que si la chica hubiera sido consciente de esa decisión, ella automáticamente sabía que la pareja de la persona con la que lo estaba acompañando era otra persona, porque esos son de los grandes beneficios que tenemos al despertar nuestra conciencia. Nosotros tenemos esa clarividencia y tenemos esa intuición que nos permite comprender una escena y comprender un estado de lo que estamos viviendo. Entonces, finalmente, el defecto es el que se quiere siempre divertir y llevar al exceso y al deseo. Entonces, las cosas las debemos comprender con mucha objetividad y mucha autoobservación. Y para lograr que nuestra conciencia se exprese y podamos tener unos alcances como en este ejemplo, pues realmente necesitamos mucha autoobservación, mucho trabajo de nacimiento, práctica de transmutación, para que podamos ir despertando y prendiendo el fuego y liberando esta conciencia atrapada. Y es así como también los invitamos en el diario vivir a analizar digamos, esos actos muy puntuales en cada uno de nosotros y veamos realmente, empecemos a analizar, bueno, ya tengo presente qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la conciencia. Veamos realmente cómo va actuando cada una de ellas en esos momentos. Y como lo hacemos en este ejemplo, pues puede existir en el diario de vivir diferentes ejemplos que se pueden representar. Y es ahí donde los invitamos de todo corazón a analizar y a empezar a reflexionar. Si nosotros bajo este ejemplo que mencionamos reflexionamos un poco, nos damos cuenta que existe una serie de actos que se dieron en el transcurso de la situación. Y estos actos pues realmente llevaron en sí habían unos actores. ¿Y cuáles eran esos actores? Pues esos yoes que se encontraron presentes, ese yo de la lujuria, ese yo del pensamiento, de empezar a maquinar, de bueno, ¿y si pasa esto o aquello? No, bueno. Esa serie de circunstancias, esos eran actores que estaban ahí presentes. ¿Esos actores cuáles son? Los yoes. ¿Qué sobró o qué faltó? Pues realmente eso también hay que analizarlo en cada una de esas situaciones. Y también es importante comprender, como lo dice Alejandro, que en cada una de estas etapas que nosotros, estas situaciones que vivimos, es importante esa autoobservación de nosotros mismos, porque es lo único que nos va a permitir poder determinar y reflexionar más a fondo y detalle a detalle cómo cada situación la hemos ido manejando y qué se va representando, qué realmente va actuando en cada una de ellas. ¿Y esto para qué? Lo debemos hacer para poder realmente trabajar en estos yoes y empezar la eliminación de ellos, empezar a aniquilarlos y a eliminar cada uno de estos yoes y sobre todo a saber la diferencia que cada uno de estos actores tiene en cada una de estas circunstancias para empezar a eliminarlos, para empezar a trabajar en ellos. Y veamos cómo en los ejemplos del diario de vivir, ya como experiencia, uno se da cuenta cuando está empezando a eliminar el defecto del alcohol, que es un tema que recordemos que es alcohol el que nos está controlando. Muchas veces creemos que hemos eliminado el defecto y realmente es nuestra personalidad que por X o Y circunstancias se niega a tomar al momento de tomar alcohol o llegar a los excesos de este devastador defecto que nos controla. Entonces,
es por eso que ese detalle y empezar a trabajar en esa autoobservación, en estos defectos tan fuertes como el de la pereza que nos lleva con el ocio y el de la lujuria, nos van controlando y nos engañan. De la personalidad, como es tan egoica, nos engaña y se nos camufla de una manera muy sutil que requiere mucho trabajo y mucho tiempo para nosotros, para observarnos, para dedicar el tiempo. Por eso, cuando vimos que Jennifer plantea los nuevos defectos, nos damos cuenta que nuestra sociedad está literalmente entregada a la distracción y al deseo. Sí, ahí vemos la complejidad de realmente el asunto. Y bueno, como nosotros en cada una de nuestras clases les dejamos como reflexión ciertos mensajes, acá, bueno, uno de ellos, el mensaje que le dejamos es: si no trabajamos sobre sí mismo, los yoes morirán en la involución. Y es acá lo importante de realmente empezar a trabajar en esta muerte psicológica que tanto hemos mencionado. Es empezar a diferenciar estos yoes y empezar a eliminarlos. Veamos cómo realmente se hacen dueños de nosotros, o sea, cómo pueden ellos tener un vehículo donde se transiten y se manejen de la manera que quieren. Nosotros acá lo importante es empezar a trabajar sobre eso y empezar a tomar las riendas en el asunto. ¿Para qué? Para que esto no realmente nos lleve a un proceso de involución, no nos lleve realmente, en vez de a un avance, nos lleve a un retroceso. Y pues ahí las consecuencias, cuando hay que pagarlas, pues sencillamente hay que asumirlas de cierta manera. Y lo hablamos cuando hablamos, este tema de la involución se tocó en la clase de la evolución-involución, y recordemos que las cosas van a pasar de manera natural. Nosotros tenemos nuestra existencia, 108 existencias, nuestra rueda del samsara. Y un defecto o se elimina conscientemente o se va a eliminar con dolor y sufrimiento. Cuando hablamos de morir en la involución, es literalmente con dolor y sufrimiento. Porque cuando no somos conscientes, finalmente la naturaleza va a hacer su trabajo y vamos a entrar al dolor y al sufrimiento. Si hoy hemos sentido momentos de dolor y suplicio por algo porque no hemos dado el placer al defecto y sufrimos, porque sufrir es egoico. En la conciencia, cuando tenemos conciencia, no sufrimos, nosotros somos muy neutrales. Entonces, ya para concluir esta conferencia, que sabemos que como todas las conferencias siempre tienen grandes detalles y cosas para repasar, les vamos a compartir por medio de los chats de WhatsApp el audio de esta conferencia, el PDF de la conferencia y tutorías. ¿Tutorías qué son? Las tutorías es que programamos una conferencia personalizada para, sobre todo, detallar prácticas. Las tutorías están más enfocadas a las prácticas o dudas que tengan en contextualizar algo de los temas que hemos venido hablando en estas conferencias. Sí, también los queremos invitar a la próxima clase, que es la clase número 16 de esta fase A, y se determina o se domina como lo es observación de sí mismo, la autoobservación. Esta clase es tan importante porque, así como hemos mencionado en esta de ego, personalidad y esencia, pues veamos realmente en la próxima clase esta práctica tan importante que es para empezar a eliminar esos yo y empezar realmente a identificarlos y a trabajar seriamente en cada uno de ellos para nuestro proceso de despertar de la conciencia. Bueno, también los queremos invitar a nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, donde gracias al trabajo de un grupo de personas estamos subiendo material de valor para que complementemos la reflexión, los ejercicios de todo el conocimiento que hemos venido hablando y conociendo durante estas 15 conferencias, que esperamos llegar poco a poco a estas 50 conferencias, y anhelamos que así como nosotros hemos trabajado en este camino de la autorrealización, ustedes den la misma oportunidad. Así es, pues también los invitamos a que también nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube.
Acá nosotros estamos también, pues todas estas clases que vamos dando van a quedar grabadas en lo que es este canal, y pues para los nuevos que van llegando pueden ponerse al día con las clases anteriores, y para los que ya han llegado a esta clase número 15, pues les damos las gracias y los invitamos a seguir este temario para que veamos poco a poco cómo se va comprendiendo la relación que tienen en cada uno de ellos, y sobre todo hacerlo realmente de nuestro diario vivir, hacerlo presente. Este contenido realmente llevarlo a esas prácticas y a nuestra vida. Si realmente queremos ser unos revolucionarios conscientes, pues llevémoslos a lo que es nuestra vida y empecemos realmente a hacer ese cambio que tanto nuestro ser nos pide internamente, y pues también se refleja a nivel externo. Dejaremos en el chat el link de esta primera lista de conferencias, que son las primeras 4 conferencias, que es la introducción a todo este conocimiento, para que podamos actualizar y podamos apoyarnos contextualizarlo en estas 16 conferencias. Así es. Y bueno, sin más que decir, realmente les damos las gracias por acompañarnos en la clase de hoy, y también los invitamos a que cualquier duda, pregunta que tengan, con todo gusto nosotros los podemos atender, y también pues con cualquier cosita que necesiten o sientan que tienen que avanzar, pues acá estamos también para poder apoyarlos, porque también eso es parte del objetivo que nosotros tenemos con ustedes. Así que les damos las gracias por asistir, por estar en esta conferencia, y los invitamos a la próxima conferencia. Bueno, como ya hemos contextualizado todo, esto es un camino de mucha paciencia. No hay que desfallecer, pasaremos momentos un poco difíciles, pero el camino vale la pena, y nuestra experiencia les podemos compartir que la vida se vive intensamente. El conocimiento es algo muy maravilloso y nos permite ver la vida de otra manera. Nos libera, nos quita muchos pesos que el deseo y el ego nos ancla a la esclavitud de esta modernidad que nos tiene completamente absorbidos. Así es. Así que bueno, nos queda es invitarlos y les damos las gracias. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Nos vemos la próxima. El domingo nos veremos para que podamos ir detallando la siguiente conferencia número 16. Claro que sí. Muchas gracias y bueno, chao. Chao, chao. Que estén bien.